están por fuera del ser humano. Y esa discusión es muy importante. ¿Por qué? Porque va a poner el énfasis en una serie de sucesos, en una serie de sucesos que para la mirada lombrosiana, para la mirada del positivismo, bien, para la mirada del positivismo, no habían sido objeto de discusión, no habían sido objeto de discusión. Les había comentado que desde el punto de vista positivista, bien, se habían considerado algunos factores sociales, pero se habían considerado para darle mayor sostenibilidad, para darle mayor, si se quiere, sostén a las afirmaciones que ya se realizaban desde el punto de vista individual. Es decir, primaba todavía esta idea de el sujeto peligroso que era descubierto a partir de su anatomía, bien, pero que ante factores sociales que determinaban de alguna manera ese comportamiento, bien, estos factores sociales lo que en realidad hacían era comprobar, bien, comprobar cómo es que este sujeto activaba ese atavismo, activaba esa disposición de peligro, activaba esa insanía que vivía en él, pero únicamente en términos de riesgo, bien, en términos de peligrosidad. Entonces, con la llegada de esta mirada ya sociológica, ya con una mirada sociológica más amplia, va a, en vez de enfatizarse en la mirada individual, enfatizar mucho más en el hecho social y discutir cómo es que hay sociedades, no individuos, hay sociedades, bien, sociedades, que presentan determinadas características, bien, determinadas características, y producto de esas características se exponen comportamientos inusuales, mayores divorcios. ¿Por qué en una sociedad, en determinados contextos, Durkheim incluso involucra el clima, bien, involucra el clima, de ahí sale esa idea de cómo en invierno parecen haber mayores suicidios? ¿En qué climas, en qué contextos económicos, en qué contextos de paso de guerra, en qué contextos de hambrunas, en qué contextos se advierte el aumento, el descenso o el mantenimiento de divorcios, matrimonios, abortos, suicidios? Durkheim, en este razonamiento, va a afirmar, va a buscar que se identifique a la sociedad como un conjunto de elementos que requieren una serie de compensaciones, bien, una serie de compensaciones, una serie de balances, de equilibrios, para que no haya un desborde de una serie de fenómenos sociales como el suicidio, como la agresión, como la violencia familiar, etc. Es decir, para Durkheim va a ser especialmente relevante el identificar sobre todo los contextos, en tanto los toma como un gatillador social, como un contexto, como un ecosistema social válido para poder explicar la aparición de determinados comportamientos sociales. Bien, determinados comportamientos sociales. Por eso es que Durkheim, y ojo con esto, claro, Durkheim va a tratar de alejarse un poco, no ver exactamente la individualidad, sino manifestaciones individuales en un contexto social, para identificar una serie de elementos que forman parte de la sociedad. Durkheim, por ejemplo, quizá como una suerte de premonición a las teorías conflictivistas, va a plantear pues que
En el seno de la sociedad van a haber conflictos. En el seno de la sociedad va a ser común que haya una serie de fricciones, que haya interacción y haya ciertas fricciones, ciertos cruces, ciertas superposiciones. Para Durkheim, el delito era una expresión natural de la sociedad. Era una expresión natural. La transgresión, el quebrantamiento, tenía sentido porque forma parte de los avatares de la interacción. El contexto influenciando, influenciando influenciando en eh, el desempeño, el despliegue en la participación social del ser humano. Como dice aquí Allison, en efecto, el delito podría ser interpretado socialmente, porque claro, ahí va el asunto de si Durkheim lo consideraba necesario, pero digamos que más bien es una interpretación social que haría del delito. El delito se convertiría más bien en una suerte de eh, eh, motivación social para mantener los lazos, porque el delito de alguna manera expresa aquello que colectivamente, aquello que bajo una percepción comunitaria o social se asume como lo rechazable, como lo despreciable, como aquello que no se debe tolerar. Y ante la comisión de un delito y la reacción correspondiente, hay una suerte de ratificación del consenso colectivo respecto de lo que es rechazable y cómo se le debe atender de una manera reaccionaria e intolerable, a través de una pena, a través de un procedimiento, a través de una censura. Bonita palabra que utilizaba Durkheim, censura. La pena, por ejemplo, ahora mismo cuando ustedes seguramente la estudian, la pena no deja de ser una censura. Es una censura ante un comportamiento que se realizó y que es entendido como transgresor. Para Durkheim, entonces, no habría un problema con que exista el delito, porque el delito forma parte de la interacción, forma parte del hecho social. El problema está cuando se comienza a advertir estadísticamente. Durkheim utiliza mucha estadística, y estadística, yo diría que en términos mucho más macro, a diferencia de Lombroso, Ferri, Garófalo, que utilizaba estadísticas mucho más individualizadas, ¿no? De los estudios en prisiones, de cuántos del grupo de ladrones, cuántos presentan tal característica anatómica, cuántos han procedido a determinado lugar, etcétera. Los términos que utilizaban, los términos estadísticos de la escuela sociológica, bien francesa, iban más en un sentido de identificar cuánto es que había subido determinado comportamiento en determinados contextos. Por supuesto, para aquel momento las metodologías todavía eran un tanto precarias, ¿no? Todavía no existía una discusión entre metodologías de autorreporte, de victimización o de cruces de validación a nivel estadístico, ¿no? O sea, pero quiero que se note cómo, para Durkheim, no iba a haber problema en el que el delito exista. El problema iba a ser cuando este fenómeno, fenómenos de suicidio, fenómenos de aborto, fenómenos de homicidios, etcétera, desbordaban la media. Claramente hacia el año anterior o el año tras anterior y así sucesivamente comenzaba a elevarse. He allí donde habría que identificar cuáles son esos elementos contextuales o del ecosistema macro que se estarían desestabilizando para poder explicar esta elevación del fenómeno. Esta elevación del fenómeno. Durkheim tiene un famoso texto sobre el suicidio en el que justamente desde
épocas de precariedad económica, desde su perspectiva, cuando hay precariedad económica, momentos en los que hay hambrunas, aumentan los suicidios. Pero también cuando hay una época de muchísima opulencia, también aumentan los suicidios. A su parecer tendría que haber una suerte de mantenimiento de equilibrio, estudiando o viendo el factor económico, viendo el factor económico. Durkheim entonces, o esta escuela sociológica francesa, va a poner entonces el énfasis bien en el hecho social, influenciando, hecho social determinando el comportamiento social de las personas. Cuando las normas que presuntamente están hechas para mantener un equilibrio, las normas económicas, laborales, tributarias, familiares, civiles, etcétera, se mantienen en un cumplimiento regular o de transgresión regular, todo se mantiene. Pero cuando hay una suerte de desestabilización en el contexto, se van a elevar. Es decir, cuando la normatividad termina siendo excesivamente laxa, cuando no está funcionando, cuando el contexto comienza a generar avatares, cuando el contexto se muestra de una forma exagerada, desorbitada, carencia de empleabilidad, pobreza, hambrunas, contextos de guerra, se va a producir un contexto de qué? De anomia. Las reglas van a estar, pero no se van a cumplir. Es decir, la misma fuerza de la sociedad puede desnivelarse y en su desnivelación va a impactar en el comportamiento humano. Contexto, comportamiento humano reaccionando. La anomia subjetiva. La subjetividad reaccionando al contexto. Anomia subjetiva. Anomia sin normas. Desorden, desorganización. ¿Expresada en qué? En elevación de un hecho social. ¿Bien? Ok. Ahora, ahora, frente a esta explicación durkheimiana, ¿bien? Va a aparecer una explicación unos 20, 30 años después en Estados Unidos. Una explicación, una explicación que también responde a la anomia, pero ya no tanto, bien, ya no tanto en la subjetividad. La subjetividad siempre va a tener que ver, pero va a poner el énfasis esta nueva versión de la anomia en la estructura social, en cómo está estructurada una sociedad. Durkheim no hacía referencia a la estructuración, no hacía referencia a la urbe, no hacía referencia a las clases sociales, no iba por ahí su explicación. En el caso de Robert Merton, en el caso de Robert Merton, la teoría de las estructuras sociales va a ser relevante para poder explicar la transgresión, para poder explicar la transgresión. Robert Merton va a decir lo siguiente, y esto me parece que es fundamental, ¿eh? Robert Merton es citado hasta el día de hoy, y quiero que entremos en diálogo hacia esta parte intermedia, para ver si es que Merton puede tener algo de razón en lo que se va a afirmar. Robert Merton, Robert Merton nos va a decir, bien, hey, en una sociedad estratificada,
En una sociedad que tiene escalas sociales, sectores muy bien posicionados en términos económicos, en términos educacionales, en términos familiares, en términos laborales, algunos un tanto intermedios, quizá con menos sostenibilidad, con menos sostén, con menos permanencia, otros quizá un tanto, quizá con ciertos accesos fragmentarios, otros ya quizá con menos accesos y otros medianamente precarizados y otros muy precarizados. En una sociedad estratificada, nos dice Merton, ojo, estructura social, la transgresión, el no respeto por las normas, va a ser casi una expresión social natural. ¿Por qué? Porque para Merton, la sociedad va a responder a determinados patrones culturales. La sociedad estratificada tiene en su seno, dentro, una cultura social unificada en la que existen ciertas vallas, ciertas metas, ciertos horizontes de éxito uniformizados. Es decir, pertenezcas al sector de la parte de arriba de la pirámide o pertenezcas al sector de abajo, todos comparten, todos comparten una cultura de éxito. Todos y todas quieren tener una profesión, tener mucho dinero, vivir en un buen lugar, distinguirse a partir de ello, tener una familia acaudalada, poder sostener a su familia, tener un departamento, una casa, tener un auto. Todos y todas orientan, orientan su disposición existencial hacia esa meta social establecida culturalmente. Hay una cultura de éxito que direcciona la disposición, la ruta de alguien que se quiere desarrollar en esa sociedad. Pero, pero, mientras existe una ruta cultural uniforme, o si se quiere, una visión cultural uniforme, lo que no existe son canales de acceso uniformes. Canales de acceso, canales sociales de acceso con la capacidad de asegurar tu llegada, tu arribo hacia el cumplimiento de esas metas de éxito. Quien está en la parte de arriba de la pirámide y tiene soporte familiar, soporte económico, soporte domiciliario, contactos, antecedentes, redes sociales, tecnología, etcétera, 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 cumplir sus metas sociales no representan ningún problema. La cultura de éxito impuesta va a ser casi un producto regular, un producto regular de su desarrollo, de las oportunidades que tiene allí, de la conversación con sus redes, el aprovechamiento de su soporte económico, etcétera. Es decir, va a ser una ruta regular. Va a ser una ruta regular. Bien. La pregunta es, la pregunta es,
Y las personas que no tienen acceso y que se encuentran en las capas de abajo de la pirámide, ¿qué van a hacer? ¿Renuncian a la cultura de éxito? Puede pasar. Merton hace referencia a una serie de expresiones sociales que se clasifican en el marco de esta estructura social. ¿Alguien puede volverse indigente? Bueno, o simplemente renunciar a la cultura de éxito, a esa meta usual, y dedicarse pues a una vivencia, digamos, mucho más eh, aislada o caer en la indigencia. Pero, ¿qué va a pasar con esa gran mayoría de personas que intentan responder a esas metas culturales impuestas por la sociedad? Y que vaya, no es gratuito que por lo menos desde las primeras décadas del siglo XX tengan pues esta capacidad de uniformización a partir de medios de comunicación, diarios, cine, etcétera, etcétera, ¿no? Esas personas también sueñan con tener dinero, también sueñan con sostener a su familia, también sueñan con distinguirse. Creo que dentro, y es algo que no está seguro, no está claro que lo desarrolle muy bien Merton, pero allí la cultura del consumismo es una de las, una columna vertebral, porque parte de la distinción del tener una posición cómoda en una sociedad que te empuja a una cultura de éxito radica en consumir, en demostraciones de poder económico, en demostraciones de portento material, en distinciones superficiales. ¿Qué va a pasar con las personas que están dentro de esa estructura social? Bien, pero que no tienen acceso, no tienen oportunidades para poder cumplir con esa meta. Esa es la explicación martoniana. Una banda, pandillaje, microcomercialización, contrabando. Nos volcamos hacia febrero del 2026 en Lima, Perú. Extorsión, sicariato, usurpación, microcomercialización, delitos patrimoniales en general. ¿Se dan cuenta? Merton coloca el énfasis en cómo la propia estructura social genera una dislocación entre la cultura de éxito y los accesos sociales. Es una anomia. A partir de esta dislocación se genera una suerte de desorganización para poder interactuar, pero que parte de la estructura social. La anomia objetiva, la objetivación de la propia estructura. Entonces, aquí lleva un razonamiento importante, ¿eh? Si ustedes piensan en un joven sicario, en un campana, en un ejecutor, bien, dentro de el esquema de la extorsión, el amedrantador, el que deja la granada,
no es que sean sujetos que de repente lo hacen por diversión, lo hacen por afición, por hobby, no. Ellos buscan ganar dinero y no ganan dinero para quemar los billetes, no ganan dinero para coleccionar los billetes. Buscan en realidad, dentro de su propia esfera social, distinción, demostrar capacidad de gasto, comprarse bienes suntuarios, acceder a determinados servicios que luego puedan ser mostrados, comprarse determinada logística, autos, ropa. Es decir, fíjense cómo, desde el punto de vista mertoniano, si nos ubicamos en una sociedad altamente consumista y estratificada, estamos ante una suerte de trampa social, una suerte de ecuación social expedita a la violencia, expedita a la violencia. Quizá la mayor expresión es la venta de vidas. ¿Cómo es la venta de vidas? El sicariato. Vidas que tienen precio. Vidas que tienen precio. Personas que en efecto es como si compraran una vida. Hey, te pago tanto y acaba con esa vida. Es ponerle precio a la vida. ¿Y para qué le pongo precio a la vida? ¿Por hobby? ¿Porque me gusta disparar? ¿Porque le tengo cariño a mi arma? No, a partir del dinero que cobro, luego lo van a querer gastar en establecimientos nocturnos, droga, autos, dinero, demostración de poder, demostración de éxito, demostración de opulencia. Es la proyección de la cultura de éxito establecida por una sociedad consumista y no únicamente estratificada. Fíjense que si a la versión original mertoniana de la estructura social le incluyes el consumismo y no el consumismo inicial de la década del 20, 30, sino el consumismo de ahora, en el que ya las redes sociales han explotado y los medios de comunicación, incluso los regulares, ya van perdiendo peso frente a estos medios de autocomunicación, los streamings, las redes sociales regulares, etcétera. Y les pongo algo adicional, la cultura del selfismo, que también muy poco se dice al respecto. Antes, por más que se quisiera, a ver, con el consumismo, tú demostrabas poder tener adquisición, distinción frente a los que te veían física y presencialmente. Pero con la cultura de las redes sociales, tú vives pensando en mostrarte frente al mundo. Mientras antes te tocaba, cada vez que tenías que salir quizá, ahora lo haces de manera permanente, sostenida. Se genera una suerte de neurosis del yoísmo para poder demostrar el acaudalamiento. Cómo luzco, qué he visto, dónde procedo, cómo figuro, cómo luzco, qué hago. Hay una superposición, estoy colocando un ladrillo más de las demostraciones, de los símbolos de distinción, como dice Bourdieu, a esta cultura social. Ya no es solo la permanencia en esa, en esa eh,
Ya no es solo la permanencia en esa esfera social, es de responder a la cultura consumiendo y demostrándolo, y ahora ya no solamente demostrándolo de manera fragmentaria en la vida, sino ahora durante todo el tiempo. Cuando sumas eso a la tecnología, uff, hay una elevación a la potencia del ser humano extorsionado por su ego, por sus ínfulas de demostración, que se corresponden con mayor frustración en aquellas personas que no pueden acceder. He ahí los selfies, el tomarse, el filmar videos lanzando el dinero de algún asalto que se ha generado, ¿bien? El hecho de mostrar las armas, en fin, bueno, lo de las armas es otra cosa que ya veremos ahora también con otra explicación. Pero fíjense cómo se pueden ir superponiendo, ¿no? Consumismo, tecnología, yoísmo, selfismo. Eso va condensando y va haciendo mucho menos tolerable, mucho menos tolerable la posibilidad de no poder cumplir. La sensación es mucho más incómoda. Antes, para que alguien se sintiera menos, quizá tenía que irse a un lugar muy pudiente, compararse y darse cuenta que no pertenece a ese lugar. Pero ahora, con las redes sociales, te estás demostrando sostenidamente y estás expuesto inevitable, así no quieras, porque ya no puedes vivir destecnologizado, destecnologizada. Te expones a la tecnología, vives de selfies, vives de mirar a dónde están yendo, a dónde han viajado, cuánto han gastado, qué están luciendo, qué procedencia tienen, cómo salió en la foto. El nivel de comparación es mayúsculo, no como en la época de Merton. Y ese nivel de comparación genera particular ansiedad de no poder acceder. Y ese inacceso provoca también mayor compulsividad para poder participar. Y en la compulsividad de ver a otras personas, y acá se va a conectar automáticamente con el aprendizaje de Sutherland, hey, todos tienen. ¿Y a qué se dedica? Sicario. ¿A qué se dedica? Extorsiona. ¿A qué se dedica? Lidera una pandilla. ¿A qué se dedica? Microcomercializa. Bueno, entonces ahí están los accesos para poder cubrir la insatisfacción de no poder acceder a la cultura de éxito. ¿Bien? Entonces, con Merton se establece esta ecuación genérica de la sociedad estratificada con una cultura homogénea de éxito y los accesos o inaccesos que se van a tener para poder cumplir esa cultura de éxito. Si tenemos una sociedad en la que hay una gran porción de población que no tiene acceso ni oportunidades para poder cumplir con esa cultura de éxito, bienvenidos y bienvenidas al mundo de la violencia. Es un destino inevitable. Es parte de, lo siento. Si Perú sigue teniendo los niveles de desigualdad, los niveles de pobreza que tiene, bienvenidos. No es casualidad, chicos, chicas, que en la época post pandemia se haya visto esta migración a la extorsión. Que en la época post pandemia, donde percepción de injusticia, niveles de pobreza, desigualdad, informalidad en la población económicamente activa, desempleo, bien, jóvenes que no estudian ni trabajan, etcétera, no es casualidad que haya un boom de violencia en esta ocasión. Merton, 100 años después, quizá diciéndoles, se los dije, se los dije. ¿Se dan cuenta? De eso se trata. A ver, quiero leer acá algunos comentarios que me han colocado.
A ver, me dicen aquí, a ver, primero está Alessandro, incluso, profe, los noticieros en cierta parte retransmiten el video de aquellas bandas, ya no más bien, creo que es, de sentirse en la mira se siente más bien como si hubieran logrado tener éxito en su territorio. Bueno, sí, en efecto, vamos a ver cómo también ahora en algunas subculturas, o si se puede hablar de subcultura, se generan quizá una propia valla de éxito, que no se desconecta de la cultura de éxito regular, porque todas se basan en adquisición, ¿eh? Todas se basan en opulencia, en demostrar poder a través de lo económico. Pero en efecto, ahí vemos, Alessandra, cómo es que hay una conexión con este planteamiento mertoniano. Lucero me dice, hasta creo que era necesario. Ah, ya no, esto me lo había dicho Lucero aquí, acá, entonces podría hacer eso porque hay fotos personales de Pablo Escobar en la hacienda Nápoles. Ah, por supuesto, igual desde el microcomercializador que gana $250 semanales hasta el capo de capos de los cárteles de la década del 70-80 en Colombia, se pueden dibujar muy bien con esto. Ahora, el asunto está en cómo ya evoluciona ese fenómeno. Cuando dejan pasar mucho tiempo, llegan a niveles que luego ya no son manejables, como lamentablemente está pasando en Trujillo, en el ámbito peruano. Bien. Eh, Preguntas, comentarios, precisiones para tomarnos un pequeño receso, porque también ya mi voz casi no da, y retornamos muy rápido para seguir con la segunda parte. Bien. El silencio me dice que va todo ok. Bien. Volvemos en un Preguntando. momento con alguna pregunta que requieran. ¿Está bien? Perfecto.
Muy bien. Seguimos. Ya para ver la última parte. Fíjense, primero, preguntas, comentarios, dudas, desorbitaciones, confusiones, ¿alguna? A ver, ¿alguna cuestión? Pues, Vamos, vamos, Lucero, adelante. preguntan. Bueno, con todo este tema, se me vinieron a la cabeza dos ejemplos que podrían, digamos, dilucidar, creo que esto de Sutherland y bueno, de Merton y Sutherland. Yo creo que en el caso de, por ejemplo, Merton, podría ser un ejemplo, Scarface, cara cortada, Tony Montana. Porque, o sea, siempre dicen que el sueño americano, o sea, él viene diciendo desde la primera parte que yo vine a hacer plata, yo vine acá a ser mejor, es más, todo lo que compra, todo lo que gasta, el mundo es tuyo, o sea, todo lo hace con el fin de, digamos, de restregar la cara a la gente que pues él triunfó y ellos no. Y en otro caso de Sutherland, podría ser un ejemplo, no sé, sería como Vito Corleone en El Padrino 2 cuando tipo él empieza en la pobreza y porque lo dejan sin trabajo, la sociedad como que... No, no, perdón, Sutherland, no, ese no es mexicano, disculpe. Sony era porque él tiene interacción desde pequeño con la violencia normalizada, entonces como que se genera este hito y esta normalización por la violencia y genera un criminal. Sí, gracias, Lucero. Sí, en el caso de Tony Montana, Scarface, sobrevalorada para mí la película. En efecto, estamos pues ante un migrante o descendiente de migrantes que intenta buscarse la vida y que, bueno, tiene justamente toda esta idea de cómo el dinero, ¿no? El dinero es ese gran significante, ese gran símbolo de poder, de distinción, de superposición, de colocamiento, ¿no? Creo que ahí el dinero justamente es una suerte de ícono que de alguna manera mueve, coloca el ritmo, coloca la danza para que tenga algún sentido, alguna dirección esta cultura de éxito a la que hacemos referencia. Eh, Sí, claramente se tratan pues de personajes sociales que van adaptándose a un contexto que trae consigo sus propios parámetros de éxito, ¿no? Al final, ¿cómo vemos a Tony Montana, ¿no? Lo vemos en una suerte pues de castillo, con cajas fuertes, con autos, en búsqueda de experiencias que solamente se la podrían dar a aquellos personajes que tienen tal nivel de caudal, el acceso a determinados establecimientos nocturnos, que involucran mujeres, drogas, armas, redes, corrupción, etcétera, ¿no? Fíjense cómo va la distinción. Ahora, eso también lleva hacia algo, ¿no? Lleva hacia algo. A ver, en primer lugar, eh, se le cuestiona a Merton, bien, se le cuestiona a Merton que haga referencia a una presunta uniformidad cultural, porque hay algunos planteamientos, algunas teorías criminológicas que hacen referencia más bien a las subculturas y que van directamente al cuestionamiento de lo planteado por Merton. Merton, no existe una única cultura, no existe homogeneidad cultural, no existe un formato cultural, existen segmentos culturales que aparecen y que son determinantes para el despliegue, para la adecuación conductual de determinadas personas. Y allí un autor como Albert Cohen resulta relevante porque plantea justamente esta teoría de las subculturas, las teorías de las subculturas. Eh,
focalizando en quién sobre todo, en bandas, en agrupaciones juveniles, en pandillas. ¿Qué es lo que plantea Albert Cohen? Albert Cohen señala que existe una suerte de cultura dominante, una cultura intermedia, una cultura estándar, en efecto, en el seno de la sociedad. La cultura de una clase media, que en efecto ve en el trabajo, en la educación, en los modales, en los patrones, en las formas, en los códigos, bien, una serie de elementos, de adquisiciones que diseñan el modo de interactuar en esa sociedad. Se reproduce como un modelo conductual de interacción. Pero existen agrupaciones que de intentar participar con esos parámetros culturales, de intentar vestirse de esa forma, hablar de esa forma, acudir a los lugares que se acuden, apellidar o tener procedencia como suelen tener esa fórmula intermedia, ¿bien? Acceder a determinados lugares, tener la adquisición suficiente, comprar lo que compra, esa suerte de estereotipo intermedio, van a verse como inferiores, porque no tienen ni los soportes económicos, familiares, de procedencia, barriales, modales, para poder ubicarse de una manera posicionada, de una manera cómoda en esa línea intermedia de lo cultural. Así que, para poder distinguirse, para poder ser alguien en el entramado de la sociedad, plantean un propio modelo cultural que no es que sea abiertamente aislado de ese modelo intermedio, pero que sí se extrae de ahí, con otras características. En esta subcultura, ¿no? Que viene de esa cultura, el tener dinero es importante como en el de la cultura intermedia, pero van a haber otros símbolos de distinción. La masculinidad, por ejemplo. La masculinidad. El hecho de liderar una banda. El hecho de cargar un arma. El hecho de demostrar poder. Hay una serie de parámetros que dentro de este modelo subcultural permiten posicionamiento. Esta suerte de espacio subcultural resulta útil porque establece reglas que son accesibles de poder cumplir y que reflejan posicionamiento, hegemonía, bien, confort social. Yo no puedo vestir como esas personas. Siempre voy a parecer inferior. Siempre voy a estar descolocado. Pero en mi mundo subcultural, yo soy el líder. Soy el más bravucón, soy el más calculador y astuto, soy el más violento, soy el más promiscuo, soy el más avesado, soy el que lidera los disturbios. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que en el ámbito subcultural hay una suerte de refugio
una suerte de refugio social que se condice, al fin y al cabo, con las aspiraciones de estos jóvenes. Hay un buen texto eh, de Cordula Estroca que se llama Unidos no nos ganan, si no me equivoco. A ver, espérenme que se llama Unidos no nos ganan, eh, Estroca. A ver, perdón, Unidos nos hacemos respetar, se llama. Ojalá. Unidos nos hacemos respetar. Está en internet y lo venden en el IEP, en el Instituto de Estudios Peruanos. Hermoso texto, ¿bien? De una psicóloga social, si no me equivoco, doctora, sobre las pandillas en Ayacucho. Las pandillas en Ayacucho a comienzos del 2000 que se identificarían, fíjense, como la generación adolescente de los padres que experimentaron la época de violencia política o los padres muertos, desaparecidos o que vieron violencia, etcétera, bien, serían como los descendientes directos. Y allí es que se deja ver cómo, por ejemplo, el fumar a más temprana edad, el ser el tipo más revoltoso del barrio, el demostrar que golpea a todos los demás, el que somete a los otros, el que lidera los disturbios, el que sabe usar arma, tiene una connotación positiva, tiene una connotación positiva para esa suerte de fragmento social que se ha generado. Un fragmento artificial en términos sociales y en términos culturales. Porque allí se deja ver que al fin y al cabo todas las personas quieren distinguirse. Todas las personas quieren tener sentido, quieren tener una ubicación, quieren ser parte del espacio social y representar algo válido, algo con carga, algo con valor. Hay una suerte, si se dan cuenta, de compensación a la inferioridad que le hace sentir la sociedad estandarizada. Entonces, bajo esa subcultura, habrían aspiraciones de todos los adolescentes o jóvenes que se ubican allí. A ellos les importa pertenecer a esas reglas, responder a esas reglas y posicionarse a partir de esas reglas. Si en el ritual te dicen que tienes que golpear a alguien o matar a alguien, pues lo harán, porque en esa subcultura, como el caso de los maras, es un símbolo para decir que eres alguien, para representar que eres alguien, para poder mostrarle al mundo que eres alguien. ¿Por qué? Porque el otro mundo, y ahora te doy la palabra a Lucero, te rechaza o sientes que te rechaza. En este texto de Unidos no nos ganan, en entrevistas a adolescentes involucrados en pandillas, una de las preguntas claves es, ¿tú qué piensas que piensan de ti los vecinos de tu barrio? Y la respuesta es, piensan que soy una basura, piensan que no sirvo, piensan que no tengo futuro, piensan que soy un estorbo social. Al tener ese vínculo con la cultura estandarizada que se representa y se personifica por la vecina que tiene a su hijo universitario, que se representa en el joven comerciante, en el señor zapatero, hay una suerte de reproducción sostenida y permanente del aislamiento y de la exclusión social, que de alguna manera desde la perspectiva de los subculturados les da legitimación para seguir reproduciendo esa subcultura. ¿Se dan cuenta? La subcultura cobra validez.
por exclusión, como la otra cara de la moneda, cobra sentido. Mantengámonos en la subcultura. La subcultura nos da refugio, nos da identidad, nos da pertenencia, nos da familia. Y ahí es necesario reinterpretar lo que se denomina pandilla. No es solamente el joven despertándose diciendo, bueno, hoy día quiero hacerme un tatuaje para pertenecer a la pandilla. No, también se trata de un joven o de una joven que está buscando un refugio social en el que existan reglas, códigos, patrones, sentidos de pertenencia a los cuales sí va a poder acceder. Porque cuando intenta pertenecer al estándar de la sociedad, o es rechazado, o se ubica de manera inferior, o siente que está siendo rechazado. Es un fenómeno complejo, pero eso le brinda sentido a que exista una subcultura y que los jóvenes se alojen en ella. No por mero intento de agresividad o de quebrar o de romper toda la cultura macro, no, porque también hay una suerte de conveniencia desde su perspectiva. Lucero, sí, adelante. Joven podría, para entenderlo casuísticamente, podría ser, por ejemplo, ellos se ponen una escala de valores, se ponen una escala de valores de lo que se espera de un joven, digamos, medianamente exitoso o correcto, se podría decir de esa manera, por ejemplo, que sea religioso, que sea respetuoso a sus padres, que te saque buenas notas limpiamente, etcétera. Entonces, los jóvenes de clase baja, en cierto sentido, por ejemplo, pongamos un tipo de clase baja, es astuto, tramposo, digamos por así, listo, vivo, entonces siempre le dicen que eres malo porque no encajas esto que el otro, entonces, pero un día va a un grupo marginado, por así decirlo, y dicen, oye, necesitamos nosotros por así decirlo, una persona que se adelante, que se anticipe, porque necesitamos hacer un fraude informático. ¿Te animas? Entonces, él podría reinterpretar ¿cómo se llama? Esa negación, ese defecto como una virtud y podría, digamos, autodeterminarse en base a eso. Bueno, posiblemente, yo diría viéndolo, a ver, viendo en términos casuísticos, yo diría que nos ubiquemos, por ejemplo, en el caso de los personajes de Misterio. No sé si alguno aquí ha visto a Misterio, esta serie que daba en Canal 2, dirigida por Aldo Miyashiro, que contaba la historia de la barra de la U, ¿no? O sea, vamos a ver una serie de personajes que, o sea, claramente el soporte familiar para que te orienten en una ruta escolar de revisión de cuadernos, de compra de útiles, de monitoreo sostenido, de acicateo o estímulo de padre o de madre, bien de inscripciones y de cuotas cumplidas mes a mes, de estar al pendiente en la PAFA, de poder asistir y conversar con la profesora, un sobre monitoreo adicional, articulaciones, el hacerlo año a año, el darle afecto para que no haya un declive emocional. Fíjense todo lo que involucra un personaje con ese soporte es casi un destino, bueno, probabilísticamente orientado, muy bien orientado para el éxito. Bien, para el éxito. Pero, ¿qué pasa con aquellos personajes, bien, no tienen, que tienen un alboroto respecto de esos elementos de su entorno? Van a buscar algún tipo de ubicación. Todos y todas queremos pertenecer, queremos sentir que tenemos valor, ¿bien? Queremos sentir que tenemos algún tipo de sentido donde estamos ubicados, que nos quieren, nos validan, nos legitiman, nos dan nuestro espacio, nos dan nuestra importancia. La gente busca eso. Y cuando vemos a un personaje de misterio, por ejemplo, al burrito, cuando vemos al killer, vamos a ver que son personajes que no tienen ese soporte y van a buscar de alguna manera en el robo, en la drogadicción,
en la barra brava, una representación que les permita una ubicación social. Tengo un símbolo al que defender, tengo hermanos con quien me represento, tengo gente con quien conversar, tengo un lugar donde pertenezco, tengo lugares donde nos representamos, tenemos formas de vestir, tenemos un territorio. Fíjense toda la red de símbolos que aparecen para que un personaje encuentre comodidad en ese lugar. Entonces, la subcultura se convierte en un artefacto social que merece una lectura mucho más compleja. No son sujetos que de repente se juntan y quieren comenzar a quitarte la cartera y robarte y reventarte la luna. Mucho más complejo que eso. Ahora, para ir al último tramo, a la última parte. También hay un cuestionamiento, que realizan Sykes y Matza, Gresham Sykes y David Matza, a este postulado de las subculturas. ¿Qué dicen Sykes y Matza? ¡Ey, cogen! Momento. No es que haya una subcultura. No es que haya una cultura diferente. Esos aculturados o esos subaculturados que tú dices, sí respetan esa cultura, la cultura intermedia. Ellos saben, tienen clara noción que robar está mal, que microcomercializar está mal, que generar disturbios y agarrarte a balazos por un territorio está mal. Y saben muy bien que estudiar está bien, que trabajar está bien, que esforzarse está bien. El asunto con ellos es que cuando cometen los hechos, cuando cometen fechorías, perpetran crimen urbano, eh, se valen de una serie de pretextos, de justificaciones. Utilizan un término para mí bastante maniquio, Sykes y Matza, técnicas de neutralización. Adoptan una suerte de técnica para neutralizar ese elemento cultural como orientador válido en su comportamiento. Es decir, saben que robar está mal, pero desde su perspectiva se convencen que robar está bien. ¿Por qué? Porque la víctima se lo merecía, pues. La víctima se lo merecía. Esta teoría de la que estoy planteando ya no es la teoría subcultural de Cohen, ahora es la teoría de las técnicas de neutralización. Se basan en estas técnicas para neutralizar ese elemento cultural que los oriente. Cuando roban, cuando golpean, cuando extorsionan, dicen, todo el mundo está en contra mía en realidad. Todos los factores han estado en contra de mí, por eso me dedico a esto. El sistema de justicia es sumamente corrupto y en realidad me señalan siempre a mí y por eso estoy justificado de realizar lo que realizo. La víctima se lo merecía porque ella sí ha sido favorecida por el mundo. Ella sí tiene accesos, sí tiene soporte familiar, tiene todo y yo no. Tiene sentido que yo realice eso en contra suya. La policía es corrupta. La policía siempre se la agarra conmigo. El daño que le he producido no es tanto. El daño que le he producido no es que la va a llevar a la pobreza, no es que la va a terminar desorientando en la vida. Es un daño minúsculo. Es un daño minúsculo. Entonces, fíjense, frente a la teoría de Merton, la teoría de las subculturas. Frente a la teoría de las subculturas, las teorías de las técnicas de neutralización. Hay una serie de teorías que van apareciendo y que intentan darle la contra, bien, intentan darle la contra a
las anteriores, ¿bien? Y que van a, de alguna manera, intentar explicar diferente el despliegue, el despliegue de los comportamientos propios del crimen urbano, sobre todo. Sí, Lucero, adelante. Entonces podríamos decir que Sykes con la teoría de la neutralización podría decir como una especie de busca, o sea, busca la explicación de por qué la gente ya empezó a normalizar, como que a banalizar el mal, por así, citando a Hannah Arendt, y por medio de, por así, no quiero sonar fatalista, pero matar la moral, o sea, primero buscan tratar de, no sé, estafa, necesitaba el dinero. Yo necesitaba el dinero, necesitaba para, no sé, pongamos, para comprarme esto. Él tiene más plata, él es millonario. O el político es un delincuente, ese juez, ese fiscal se lo merece, es corrupto. O X. Entonces, con eso buscas, digamos, apagar tu culpa y en un punto de tu vida ya se vuelve un acto repetitivo que ya ni te importa. En efecto, en efecto. Y para que se entienda, y esto seguramente lo verán en la sesión 6 ya con Matías Bailone, vamos a ver cómo estas técnicas de neutralización también aparecen para los crímenes de Estado. Porque en los crímenes de Estado también se dejan ver una serie de disfraces morales, de disfraces civilizatorios, de disfraces humanitarios, la intervención de un territorio, la destrucción de un territorio, la invasión, etcétera. Siempre hay una serie de elementos que se toman en cuenta o de los que se vale el poder invasor, el poder contaminante para poder ejecutar justamente estos hechos. Bien, entonces, y solo para cerrar, comentarles que también un autor relevante es Edwin Sutherland, que dentro, yo creo que es un autor, una suerte de autor transversal, porque él no intenta discutir la estructura y la subcultura o la técnica de neutralización. Intenta más bien ver cuál es ese proceso a partir del cual una persona se involucra en la vida delictiva. Él plantea la famosa teoría de la asociación diferencial, que refiere básicamente a cómo uno asocia o se asocia con determinados parámetros de comportamiento de manera diferenciada a los de otros. Mientras cuando alguien, todas las personas nos asociamos con determinados patrones, familiares, comunitarios, barriales, contextuales, para poder enrutar o orientar nuestro comportamiento, nuestra dirección de perspectiva, nuestra comprensión de modales, nuestra comprensión de interacción. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa cuando? ¿Qué pasa cuando la asociación se hace con elementos vinculados al crimen, con contextos violentos, con contextos de comercialización de artículos clandestinos o de sustancias clandestinas? ¿Qué pasa cuando los actores que se encuentran muy cercanos a nuestro entorno realizan este tipo de actividades? ¿Qué pasa cuando tu padre, cuando tu padrino, tus tíos, tus amigos, los vecinos más cercanos han normalizado o se valen de actividades clandestinas y delictivas para salir adelante? ¿Qué pasa cuando ves que son tan exitosos que todos los días andan llegando con furgonetas y ingresan a su garage refrigeradoras, televisores, hornos microondas, cocinas, lavadoras? Una va alimentándose de tal forma que desde su perspectiva la violencia paga, tiene sentido, ¿bien? Eh, el aprender cuál es la metodología, los procedimientos, el cálculo, la astucia, la perspicacia, qué redes generar, de qué manera participar primero, cómo aprender, con quién aprender, a qué alinearse, qué rol cumplir, ¿bien? Todos esos elementos van apareciendo para que pueda ir tomando sentido este caminar
esta ruta del entendimiento del delito como una forma de vida. Sutherland plantea justamente que el delito es un proceso de aprendizaje. Para volverte o para convertirte en un actor delictivo, vas a tener que ir aprendiendo. E irás aprendiendo de acuerdo a lo que la asociación diferencial te vaya estableciendo. Si eres alguien que no tiene quizá un sostén familiar más que a tu mamá quizá, pero sí estás alrededor de un vecindario que se dedica a la microcomercialización, seguramente tendrás un amigo que tiene un tío que es microcomercializador y mientras tu amigo habrá aprendido más rápido, tú como su par irás aprendiendo del aprendiz. Quizá tendrás menos acceso o menos protagonismo dentro de un circuito o una red de microcomercialización. Tu ruta de aprendizaje será más lenta respecto de la de tu amigo que sí tiene un tío microcomercializador que le respalda y lo ha enrutado de ese lado. Pero fíjense cómo el proceso de aprendizaje va desde ese lado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, como pasó con el caso de Manuel Pérez, siempre me pregunto, Manuel Pérez Rodríguez. No sé si alguien se acuerda de él. A ver, ¿quién me dice de quién se trata? Bueno, para no serla muy larga, del famoso gringallo. Bien, el famoso gringallo en el norte. Él tenía una familia vinculada al crimen y alguien que se dice que lo formó es su tío materno, el denominado Soli. Si yo tengo un personaje cercano con el que aprendo a hablar, con el que aprendo a dar pasos, con el que como en la mesa permanentemente, con el que me río, con el que veo programas, va a haber tal cercanía, tal interacción, que va a ser un perfil al cual me voy a plegar. Si este personaje se dedica justamente a las fechorías se van a convertir en un elemento válido de la reproducción de mi comportamiento. Entonces, para Sutherland, el aprendizaje va a ser un proceso muy relevante para poder involucrarte en comportamientos delictivos. ¿Bien? Ok. Preguntas, comentarios adicionales para cerrar la sesión del día de hoy. A ver, Lucero, adelante. Todo podría ser, por ejemplo, como iba diciendo, Pablo Escobar sería una mezcla de Sutherland con con Melton, porque, bueno, desde mi perspectiva, yo creo que desde la infancia él estuvo expuesto a un ámbito de violencia, porque el Medellín que él conoció fue un Medellín enfrentado entre el partido, creo que conservador y liberal, vio mucha muerte, mucha banda armada. También, por ejemplo, él estaba muy pegado su primo, Gonzalo Gaviria, entonces como que él nunca fue un freno, y también el tema de su mamá, que su mamá le decía que no, que, o sea, que acá el que triunfa es el vivo, que es el vivo, el que hay que hacer todo por triunfar. Sí, en efecto. Fíjense, yo acá tengo un libro. A ver, espérenme, acá tengo un libro que me gustaría mostrarles a propósito de Pablo Escobar. Este es un libro que les recomiendo mucho, ¿bien? Es un libro que justamente explica el nacimiento del fenómeno sicarial en Medellín. Bueno, no el nacimiento, pero por lo menos la proliferación a fines de los 80, comienzos del 90, quizá en la última parte del caso Pablo Escobar, y deja ver cuál es justamente la ruta de aprendizaje, la adherencia, incluso los afectos, las emociones, el vínculo con el barrio, el aprendizaje de determinados personajes de la formación del actor sicarial. El texto se llama No nacimos pa' semilla, de Alonso Salazar. Es un texto de comienzos del 90, pero tremendo para poder entender la adherencia de adolescentes en el mundo sicarial, específicamente en este caso de Medellín, pero mucho me parece que serviría para poder de alguna manera entender esta cultura sicarial que se vio sobre todo hacia 2009, 2010 en el norte del país, ¿no?
Bien, bueno, eso sería todo por esta ocasión. Gracias por atender este segundo capítulo. Bien, mi sentido pésame para todos los aliancistas y las aliancistas que acaban de ser eliminados de la Copa Libertadores. Y bueno, eso sería todo. Ah, acá me dice Alessandra, Giancarlo Reyes Gutiérrez, ajá, también puede ser el caso el que ya se creció viendo la vida de Gringallo y de cómo su familiar cometió lo mismo, pero en Trujillo, pero con extorsión. En efecto, para eso también, chicos, chicas, este texto, les recomiendo esto de aquí, a propósito de lo que menciona Alessandra. Este texto me parece también muy importante. No estoy seguro si lo están vendiendo en Crisol ya. Este texto de Charlie Becerra que se llama Gringallo, o hay otro texto que se llama Cachorro. Bien, Gringallo o Cachorro. Son dos textos diferentes, pero que ambos cuentan la biografía bien de el buen Alexander Pérez, en efecto. Alexander Pérez. Bien. Y ahí dice mucho de cómo es que se abría, está en Crisol pero agotado, Alexandra me dice, sí, me sorprende, por alguna vez lo vi incluso en oferta, pero seguramente lo pueden conseguir todavía, si buscan en internet seguramente lo están vendiendo, no es tan difícil de conseguir. Gringallo o Cachorro, son dos textos diferentes, pero ambos cuentan muy bien, Charlie Becerra relata muy bien la biografía de este actor delictivo emblemático en Trujillo, ¿no? Actualmente que cumple una pena, me parece que 15 años por tenencia ilícita de armas, me parece que en Ancón. Bien, bueno, eso sería todo. Cuídense todos y todas. Nos estamos viendo hacia el lunes, ya me parece, con la ponencia de Rodrigo Portillo, etiquetamiento y criminología mediática. Bien, buena noche.